Bueno, Francisco, para empezar un poco, que habíamos hecho de que la nota iba a ser sobre China y, digamos, el Lejano Oriente, como se le dice, que, digamos, el tema de Taiwán es por demás complejo, pero ¿qué se puede decir? ¿Cómo están las cosas ahora en el tema de una sola China y el tema de Taiwán? Y también si puedes meter algo de cómo esta nueva administración cometió un error, nuestra canciller querida, con nombrar a Taiwán, a China, así, un poco, y, rozando la comedia, nuestra querida canciller Diana Mondino. ¿Qué pues, se puede decir del conflicto y de la nueva posición de nuestro país? Bueno, lo primero hay que aclarar para quienes no estén familiarizados con el hecho es que Taiwán formalmente se llama a sí mismo República de China. Y en realidad el origen de eso tiene que ver con la guerra civil de China entre 1945 y 1949. China estaba dividida en varios pedazos cuando es invadida por Japón, primero en el 32 y después de una manera mucho más abarcativa en el 37. Y después de una brutal guerra con Japón, de hecho, China es el segundo país con más muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y hay varios historiadores que argumentan que la Segunda Guerra Mundial en realidad empezó en China en el 37 y no en Polonia en el 39. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, China esencialmente queda dividida en dos grandes pedazos, con los comunistas en el norte y los nacionalistas en el sur. Los nacionalistas en el sur ya en esa época se llamaban a sí mismos la República de China. Se Después de puede decir, 4 años. ¿Mm? perdón, una cuestión, si coincidís conmigo, que el desgaste que le hicieron los chinos a los japoneses como el desgaste que le hicieron los soviéticos a los nazis, digamos. El principal esfuerzo de guerra lo hicieron en ambos casos, en uno caso los chinos para los japoneses, en el caso de los soviéticos para los nazis. Digamos, Eh, Occidente no puso el mayor esfuerzo, digamos. en cuanto a sacrificio humano, sin dudas, y la mayoría de las tropas terrestres de Japón estaban peleando en la China continental. Ahora, Japón, al ser una isla, lo que se conoce como una talasocracia, es decir, una potencia marítima, la derrota efectiva de Japón, sin embargo, viene más por el lado de sus batallas navales contra los Estados Unidos, donde van perdiendo progresivamente islas en el Pacífico, se les destruye la flota, se les destruye la fuerza aérea, se les destruye la capacidad de suministrar a sus islas principales, y después una brutal campaña aérea que culmina con dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y muchos se focalizan en las bombas atómicas, que sin duda son un evento particularmente traumático en la historia de Japón y del mundo. Hay que recordar que la gran mayoría de los muertos civiles en Japón en realidad se conducen en bombardeos convencionales, donde Estados Unidos tiraba bombas incendiarias sobre ciudades que esencialmente eran de madera. Entonces, si bien el mayor sacrificio humano lo hizo China, el hecho de la destrucción de las capacidades navales y aéreas de Japón es lo que los lleva concretamente a la rendición. Sin embargo, ahí también hay que tener en cuenta una cosa, que si bien muchas veces se dice que Japón se rinde tras el bombardeo de Nagasaki, la segunda detonación atómica, ese día también es el día que la Unión Soviética le declara la guerra a Japón e invade con 2 millones de hombres el norte de China. Y ahí es cuando Japón definitivamente decide rendirse, porque hasta ese momento el gobierno japonés especulaba con que la Unión Soviética pudiese servir de intermediario en alguna negociación eventual de paz. Y bueno, lo que atañe a esto, la invasión soviética es muy importante, es un hecho que muchas veces se pasa por alto, pero al invadir el noreste de China, lo que en ese momento se llamaba Manchuria, pasan dos cosas. La primera es que el noreste de China era la parte más industrializada de China hasta el momento, y que la Unión Soviética, al invadir el norte de China, logra eh, adueñarse de muchísimo material bélico japonés, que después van a entregar a los comunistas chinos. Y es al final de la Segunda Guerra Mundial, en parte por la invasión soviética y en parte por los avances que había hecho el Ejército Rojo de Mao Zedong, que en 1945 los comunistas terminan muchísimo más fortalecidos de lo que habían estado antes de la guerra,
y eso es lo que después les permite ganar en muy pocos años la guerra civil contra los nacionalistas. Mao se impone en el continente y logra consolidar prácticamente toda China, y el gobierno nacionalista al mando de Chiang Kai-shek lo que hace es muda todo el gobierno y todo el ejército y muchos civiles y desembarca en Taiwán con 2 o 3 millones de personas, entre soldados y civiles. Y a partir de ese momento tenemos el status quo que actualmente tenemos, el cual esencialmente tenemos dos organizaciones que afirman ser el único gobierno legítimo de toda China. La República China, con sede en Taipei, la capital de Taiwán, y la República Popular China, que va a fundar Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. De ahí el concepto este de una política de una sola China, porque hasta el día de la fecha, oficialmente, Taiwán nunca ha afirmado ser un país distinto. La postura oficial del gobierno de Taiwán es que ellos son el gobierno chino. Y de hecho, o sea, el nombre de Taiwán es Zhonghua Gongheguo, República China. Lo dice en el pasaporte, lo dice en la moneda, lo dicen todos los documentos oficiales. Ahora, adelantando un poco, ¿qué pasó? Hacia finales de los 80, Taiwán empieza un proceso de democratización. Hasta el momento eran gobiernos muy autoritarios, primero con Chiang Kai-shek, después con su hijo, y hay una apertura democrática a finales de los 80. Y a partir de ahí, de los 90 adelante, Taiwán se vuelve una democracia liberal. Para ¿Qué ha sucedido? caracterizar al gobierno Sí. de Chiang Kai-shek, para hacer una breve línea, se lo puede calificar como una especie de militar nacionalista, como una especie así de... Porque en algún momento le había elogiado al nazismo en la década del 30, después se tira en mando de los aliados, como que es un militar, una especie de pragmático nacionalista muy autoritario, y también de hombre que intenta hacer como una especie de unidad nacional en China cuando le tocó gobernar. ¿Cómo se lo puede caracterizar ideológicamente a Chiang Kai-shek? Al hombre. Eh, Ideológicamente, Chiang Kai-shek, digamos, es un nacionalista, fuerte énfasis militarista, termina del bando de los aliados y por eso a la República China le van a dar en el 45 le van a poner como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con un veto, y gracias a eso después la República Popular China termina heredando ese veto. Pero los orígenes del nacionalismo chino también son un poco más complejos que eso, porque si vamos un poco atrás, el fundador del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, es una figura muy importante en la historia de China llamado Sun Yat-sen, que es el hombre que lidera la revolución que derroca el imperio chino en 1911 y es el primer presidente de China. Tiene una primera experiencia en la década de 1910, donde tras el colapso del gobierno imperial termina colapsando el gobierno nacional. China se parte en varios pedazos y ahí empiezan una serie de luchas internas muy complejas. Al principio de la década de los 20, sin embargo, Sun Yat-sen va a tener unos aliados muy importantes que le van a dar muchos consejos organizativos acerca de cómo construir un partido político, y esos son los bolcheviques. La Revolución Rusa, eh, que empieza en 1917, ve en la causa del nacionalismo chino al principio una lucha esencialmente antiimperialista. Entonces van a ser consejeros soviéticos que van a ayudarlo a Sun Yat-sen a formar su partido. Por eso el Kuomintang, a pesar de los giros ideológicos que después tiene, en su base sí tiene una fuerte impronta de organización de partido de modelo leninista. Y de hecho, el que después va a ser la mano derecha, eventual sucesor de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, tiene mucha relación con los soviéticos. Y de hecho, él va a formarse a Moscú, y hay la Unión Soviética apoya el esfuerzo de los nacionalistas chinos a principios de la década de 20 con armas, con dinero, con consejeros, pues lo ven como esencialmente una, mm, una lucha antiimperialista y lo que en el momento se llamaban compañeros de viaje, digamos. Fuerzas políticas que si bien no son socialistas,
ayudan en la causa global antiimperialista. Lo que es más, eh, al principio de los 20, por impulso de los soviéticos, los nacionalistas chinos y los comunistas chinos terminan formando el Frente Unido, es decir, unen fuerzas para combatir contra otras fuerzas dentro de China. Sun Yat-sen muere en los primeros años de la década del 20. De hecho, eso es una cosa muy curiosa. Tanto Lenin como Sun Yat-sen mueren más o menos en la misma época y más o menos a la misma edad. Y el que termina heredando a Sun Yat-sen es Chiang Kai-shek, que mantiene el Frente Unido. Ellos arrancan en el sur-sur de China, en Guangzhou, también conocida como Cantón, y cuando más o menos habían conquistado la mitad del país, en el 27 Chiang Kai-shek rompe con los comunistas y hace una purga muy fuerte acompañada de una masacre, sobre todo en la ciudad de Shanghai. Y ahí se reanuda, ahí empieza realmente, digamos, la lucha entre los comunistas y los nacionalistas. Si bien después, como bien decías, Chiang Kai-shek hace un giro fuerte hacia un nacionalismo militarista de algunos elementos de inspiración fascistoide, nunca deja de tener una relación compleja con la Unión Soviética, hasta el día que se muere. Y de hecho, cuando eventualmente la Unión Soviética y la República Popular China van a tener un enfrentamiento en los años 60 y los años 70 por el liderazgo del movimiento socialista global, Chiang Kai-shek mantiene comunicaciones con Moscú, digamos, es una historia con varios matices. Desconocía que él había seguido teniendo relaciones con la Unión Soviética, eso es poco conocido, que él, ya estando en Sí, Taiwán, trataba de mantener algún puente con el Moscú. sí, de hecho, hasta en un momento en los años 60, cuando Beijing y Moscú están muy, muy peleados, y eso eso es algo que la gente subestima, el nivel de enfrentamiento entre la República Popular China y la Unión Soviética. Chiang Kai-shek hasta en un momento empieza a tener con Moscú a ver si Moscú eventualmente apoyaría que él desembarque desde Taiwán en el continente, que finalmente no se concreta, pero es una relación muy ambivalente. Y digamos que el sueño de Mao es que la Armada China desembarque en California, era un dicho viejo, ¿no? Que se decía eso. Sí, me parece que el sueño más inmediato de Mao era desembarcar en Taiwán, cosa que estaba cerca de lograr en 1950, pero ahí estalla la guerra de Corea. Y ahí cambian muchos cálculos, tanto del bando socialista como de Estados Unidos en la región. Bueno, muere el hijo de Mao en la guerra de Corea, Uno de los hijos de Mao muere en la guerra de Corea, efectivamente. en la contraofensiva, porque llegan a casi a territorio chino los yanquis. O sea, que es casi colindante porque llega en un momento, o sea, casi la ganan los norteamericanos la guerra de Corea. Sí, la guerra de Corea tuvo varias idas y vueltas. En realidad, el origen de la guerra de Corea empieza con, bueno, el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung, que va a verlo a Stalin, que seguía vivo, y le pide a Stalin que lo apoye en una invasión de Corea del Sur. Stalin, que tenía acceso a todos los documentos secretos del Departamento de Estado estadounidense y del Foreign Office británico, a Stalin le constaba que Estados Unidos e Inglaterra no estaban dispuestos a intervenir ante una invasión soviética de Corea del Sur. Ni estaban muy dispuestos a defender a Taiwán, particularmente Estados Unidos había quedado muy decepcionado con Chiang Kai-shek. Y lo que le dice Stalin a Kim Il-sung es, bueno, yo te apoyo indirectamente, pero yo tengo mi situación en Europa y en otros lados, vos andá, pero andá con Mao, hablale a Mao, arreglá con Mao e invadan juntos. Y Kim Il-sung invade solo, casi conquista todo el sur, se termina armando un frente de resistencia en la ciudad de Busan, y frente a la resistencia de Corea del Sur, ahí es donde Estados Unidos cambia de opinión y consigue en Naciones Unidas lograr una coalición para desembarcar en Corea. La Unión Soviética no veta
esa resolución del Consejo de Seguridad porque la Unión Soviética protestaba contra el Consejo de Seguridad diciendo que tendrían que incorporar a la China popular, a la China de Mao y no a Taiwán. Un traspié diplomático que lleva a que Estados Unidos pueda efectivamente armar una coalición de Naciones Unidas, desembarcan en Corea del Sur, derrotan las tropas de Corea del Norte y avanzan hacia el norte y están llegando al río Yalu, que es la frontera entre Corea del Norte y China, y frente a la posibilidad de tener tropas estadounidenses en su frontera, es donde Mao envía un ejército voluntario de como alrededor de 1 millón de hombres y expulsa a Estados Unidos de Corea del Norte, y en un par de meses el frente de batalla termina más o menos donde está la frontera actual entre las dos Coreas y donde estaba la frontera entre las dos Coreas, y a partir de ahí la guerra llega a un empate táctico y estratégico durante 3 años, y ahí a principios de 1953 muere Stalin, y a partir de ahí se termina llegando a un cese al fuego entre las dos Coreas. Y ahí es donde Estados Unidos cambia su política con Corea del Sur y cambia su política para con Taiwán. Y ahí es donde Estados Unidos decide empezar a defender a Taiwán. Digamos, yendo un poco más a- perdón, MacArthur, es verdad que le dijo a Truman que si le daba 50 bombas atómicas terminaba con la China popular. Efectivamente, MacArthur estaba bastante predispuesto a utilizar el arma nuclear. Para los que estén menos familiarizados, MacArthur, un general de la Fuerza Aérea muy conocido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Lo que se dice un sobre todo pistolero, en el digamos. teatro pacífico. Eh, el problema es que para los años 50 la Unión Soviética también había desarrollado su propia arma nuclear. De hecho, lo había desarrollado en 1949. El 49 es un año clave en la historia de la Guerra Fría, porque simultáneamente la Unión Soviética saca la bomba atómica, se produce el bloqueo de Berlín y Mao triunfa en China. Entonces la correlación de fuerzas eh, cambia, o sea, la situación de la Unión Soviética ante la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos había mejorado mucho, muy abruptamente. Entonces, por un lado, llevar adelante un ataque de la China continental con armas atómicas pudo perfectamente haber generado una respuesta por el lado soviético que Truman no estaba dispuesto a afrontar. Y por otro lado, el campo de batalla en Corea no era muy apto para la utilización de armas atómicas, porque el frente de batalla, o sea, las líneas donde se encontraban los ejércitos, era un poco como un rompecabezas. Entonces, no habían muchos objetivos que Estados Unidos pudiese atacar que justificasen el uso de armas atómicas sin un riesgo importante de que eso termine afectando a sus propias tropas. Pero sí, la pelea Truman-MacArthur es un punto clave en la guerra de Corea. Obviamente la termina ganando Truman porque es el presidente, y ese es el ocaso del poder político de MacArthur. Yendo un poco más allá, a partir de la década del 90, ¿cómo evoluciona el vínculo de Taiwán, la República Democrática, la República Popular y el resto del concierto de naciones? Eh, Hay idas y vueltas. Por un lado, los 90 son un momento un poco complejo en las relaciones de Estados Unidos y China, porque si bien a partir de en los 70 y los 80 las relaciones habían mejorado mucho, después de la visita de Kissinger a China, la visita de Nixon a China, después del establecimiento de relaciones entre la República Popular China y Estados Unidos, el ingreso de la República Popular a las Naciones Unidas, el ingreso de la República Popular como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y del comienzo de la China que conocemos hoy, ¿no? La China fábrica del mundo, la China del hecho en China, muchas inversiones de capital extranjero, una modernización abrupta de la economía, reformas de mercado muy globales y una China que empieza a crecer a las famosas tasas chinas. Todo eso en las relaciones sino-estadounidenses parecían que iban bastante bien, en la medida que ambos también seguían muy enemistados con la Unión Soviética.
Eso cambia en el 89 cuando simultáneamente se produce la caída del muro de Berlín y de las repúblicas socialistas del este de Europa, que después van a ser seguidas por el colapso de la Unión Soviética en el 91. Y simultáneamente en China, a lo largo del 89, se produce Tiananmen. Tiananmen es la plaza principal de Beijing, es como la Plaza de Mayo de China, donde en la primera mitad de 1989 se genera un movimiento de protesta estudiantil apoyado por docentes, intelectuales, de centenares de miles de personas que hacen un gran acampe en Tiananmen, reclamando que a las reformas económicas también le sigan un conjunto de reformas políticas. Este movimiento de protestas después es violentamente reprimido por el gobierno el 4 de junio del 89. Esto genera un gran impacto en Occidente, una mucha mayor animosidad de Estados Unidos que condena duramente el accionar del gobierno chino. Y en los primeros años de la década del 90 hay mucho debate en Estados Unidos respecto de qué hacer con China. ¿Por qué? Había una postura que decía, bueno, continuemos con la integración china al sistema internacional, al sistema económico internacional, sigamos comerciando, que China prospere, que tenga más clase media y eventualmente eso va a llevar a una China democrática. Y había otro ala más dura que decía, no, acabamos de destruir a la Unión Soviética, este es el único país comunista realmente importante que queda, pongámonos duros con la República Popular China que va a colapsar al igual que vienen colapsando todos los gobiernos comunistas. Después de unos años termina ganando la primera postura y dice, bueno, sigamos con esta política de intercambio con China, de integración con China y, y esperemos que esto lleve a un resultado más favorable en un par de décadas. En el medio de todo eso sucede algo que se llama el tercer incidente del estrecho de Taiwán, en el cual hay un presidente taiwanés que visita a Estados Unidos, eso genera una gran tensión diplomática, maniobras militares que concluyen con el envío estadounidense de una de sus flotas de portaaviones al estrecho de Taiwán. Y ahí, como había sucedido en otras ocasiones, Beijing tiene que retroceder. Eh, a partir de ese momento es que China, que tradicionalmente siempre ha sido más una potencia terrestre que marítima, toma la decisión estratégica de que en una cierta cantidad de décadas tiene que convertirse en una potencia naval de primera categoría mundial. En el 97 sucede, sin embargo, otra cosa que también es importante para esta historia, que es el acuerdo para la devolución de Hong Kong a China. Hong Kong, una colonia británica desde mediados del siglo XIX, Hong Kong que viene a ser, si bien es uno de los grandes centros financieros del mundo y es una ciudad de 8 millones de personas, es un territorio realmente pequeño, pegado al continente. Y a principios de los 80, el gobierno de Margaret Thatcher termina negociando la devolución de Hong Kong a partir del 97 a la República Popular China. Y ahí lo que se establece es... Perdón, sobre Hong Kong. Hong Kong, la ciudad ha sido llevada muchas veces al cine. Es cierto que la ciudad era muy distinta hasta estéticamente al resto de China, que habían construido una especie así de mezcla entre elementos chinos, elementos occidentales, y se había quedado una especie de Las Vegas sórdida de alguna manera, o eso es más un mito urbano sobre cómo era esa Hong Kong de los 90, digamos. Más que, o sea, si hay una Las Vegas China sería Macao, que está muy cerca de Hong Kong, que es una ex colonia portuguesa, donde ahora están todos los casinos. Entonces, la Las Vegas China te diría que es Macao. Hong Kong era más un centro financiero, era una especie más de Nueva York o Singapur.
o sea, una zona como de frontera en la Guerra Fría, una ciudad de inversionistas expatriados, espías, contrabando, una ciudad muy occidental en muchos sentidos, pero sí, una mezcla muy interesante y un lugar con una clara identidad propia. Donde además Hong Kong, como está en el sur-sur de China, el idioma que se habla no es tanto el mandarín, que es lo que en general se refiere como idioma chino, sino el cantonés, que es un idioma del sur de China. De hecho, Hong Kong es el nombre cantonés, no el nombre en mandarín. El nombre mandarín es Shangang. Y de hecho, para ponerlo en contexto, el cantonés y el mandarín tienen una similitud comparable lingüística como la que tiene el español y el alemán. Que no son completamente distintos. Bueno, el español y el alemán son dos lenguas indoeuropeas, entonces tienen una raíz común, pero son ciertamente muy distintas hoy en día y no son mutuamente inteligibles. Digamos, de la misma manera que una persona que habla español no entiende alemán, una persona que habla mandarín no entiende cantonés. Mira. Eh, Yendo más a los 2000, ¿cómo continúa, digamos? Ya en la época donde China, ya a partir de que el proceso de industrialización se consolida, sumado al poderío militar, ya en el año 2000, 2001, 2002, ya se perfila como una gran potencia mundial. No tanto como para Sí, rivalizar con Estados Unidos, pero ya como una gran potencia mundial. sí, para terminar con un último punto que quería decir de Japón, de Hong Kong, que es importante para entender lo de Taiwán. Hong Kong es de vuelta a la República Popular bajo el marco, lo que se conoce como un país, dos sistemas, en el cual, si bien deja de ser una colonia británica y no es un país independiente y va a tener cada vez mayor integración a la República Popular, el acuerdo era que durante los primeros 50 años de ese proceso, hasta el 2047, Hong Kong iba a mantener mucho su autonomía y sus instituciones, y su gobierno local, y su moneda, y su bandera, etc. ¿Por qué esto es importante para Taiwán? Porque del 97 en adelante se pensaba que este marco de un país, dos sistemas podía llegar a ser una futura solución política para la cuestión de Taiwán. Y eso era una cierta esperanza que gente en la China continental, en Taiwán, en Estados Unidos y en otras partes del mundo tenían cierta esperanza de que eso potencialmente un día pudiese ser aplicable para resolver el conflicto de manera diplomática. Como bien decís, a partir de los 2000, China empieza a tomar otra velocidad en su desarrollo. Y a partir de ahí, digamos, China da saltos cualitativos muy grandes. Su momento de coronación, como está el debut de la nueva China ante los ojos del mundo, es el 2008 con las Olimpiadas de Beijing. Entonces se muestra la China moderna, la China de los trenes bala y las torres de Shanghai, y Huawei empieza a ser una marca global y empieza a ser como otra China que simultáneamente coincide con la gran crisis financiera de 2008. Entonces, donde Occidente parecía estar en decadencia, China junto a otros mercados emergentes como Rusia, como la India, como Brasil, etcétera, bueno, es donde empiezan a formarse los BRICS, empieza a tomar otro rol en el escenario internacional. Cosa que después va a ser fuertemente reforzada a partir del 2012, cuando Xi Jinping pasa a ser el líder de China. Se lo puede caracterizar a Xi Jinping como, no sé cómo se constituye en China la- digamos, las viejas tesis del marxismo, porque si ellos tuvieran las originales tesis del marxismo, tendrían cierto rechazo hacia el nacionalismo. No sé cómo ahora, ideológicamente, cómo se piensa Xi Jinping, digamos. Si Eh, sigue
tomando viejas tesis del marxismo o ya hace una especie de fusión ideológica en donde lo que se mantiene es la bandera roja, digamos. Mm, a ver, me parece que muchas veces comentaristas extranjeros no son muy conscientes del hecho de que la República Popular China es un país socialista y es gobernado por el Partido Comunista de China y los líderes de ese partido son marxistas comprometidos. O sea, el materialismo dialéctico es el marco fundamental a través del cual ellos conciben y procesan la realidad. Son sus coordenadas ideológicas. Y eso, a diferencia de lo que pasó en la Unión Soviética, que fue también uno de los motivos que llevó a la disolución de la Unión Soviética, en el marxismo, la genealogía de ideas es muy importante. Y en el caso del marxismo chino, esa genealogía nunca fue interrumpida. Entonces, a diferencia de la Unión Soviética, donde en el 56 tuviste el proceso de desestalinización, que es uno de los principales factores que lleva al conflicto Beijing-Moscú en los 60 y los 70, esto en China nunca sucedió. Entonces, en China vos tenés una genealogía ininterrumpida de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y finalmente Xi Jinping. Entonces, esa línea nunca ha sido interrumpida, nunca ha sido denunciada y tiene hasta el día de hoy una legitimidad muy superior al que tenía en la Unión Soviética en los años 80. A esto hay que agregarle igual, sin embargo, una diferencia importante, que es que si bien la revolución bolchevique fue fundamentalmente una revolución anticapitalista, la revolución china fue fundamentalmente una revolución antiimperialista. Entonces, aún desde sus orígenes, el socialismo chino siempre tuvo una gran influencia del nacionalismo chino, que fue el primer movimiento político moderno en la historia de China. Entonces, es una aparente contradicción solo si uno lo mira desde afuera. En la historia del socialismo chino, el nacionalismo y el socialismo no son antagónicos y no son mutuamente excluyentes y de hecho tienen una relación en la cual se refuerzan mutuamente. Y eso en el pensamiento de Xi Jinping está muy claro. Se puede decir eh, que también arraiga el comunismo o toma o de alguna manera el comunismo chino con la larga tradición comunalista china que viene desde tiempos antiquísimos. Tengo entendido que la cuestión por la cual se piensa la vida colectiva, se aborrece cierta tenencia excesiva de propiedad privada, digamos, ciertos principios que después se convierten en cuestiones axiomáticas del marxismo, ya eran propios de China previo a la llegada del marxismo o del materialismo dialéctico. Uh, a ver, sí y no. O sea, a ver, teniendo en cuenta que China es una civilización con 36 siglos de historia y en la cual generalmente siempre ha sido el país más poblado del mundo, con muchas diferencias regionales y además muchas etapas, eh, es una afirmación un poco compleja de sostener. A ver, si vamos a la aldea tradicional china, habían modos más comunales de producción, sí, pero te puedo decir lo mismo acerca de la Europa medieval. O sea, es posible aplicar eso a muchos países, a muchas sociedades donde no había una burocracia propia de la modernidad industrial, con títulos de propiedad o sea, en algún punto, si querés construir ese argumento, sí puede ser, no me parece tan único de China, de la China preindustrial. Si vamos a ver un antecesor del modelo marxista-leninista de construcción, yo lo pondría más en lo que es la civilización confuciana china, ¿no? Confuciana de Confucio, el gran filósofo chino que estructuró
como el gran marco ideológico que influye no solo a China, sino a Vietnam, a Corea, a Japón. Un poco si nosotros tenemos el marco cristiano y romano, ellos tienen el marco confuciano, que siempre puso mucho énfasis en la burocracia y una gran centralidad del Estado. Entonces ahí la mayor compatibilidad civilizatoria la diría que es con esta característica del imperio chino, que es una civilización que puso un énfasis absolutamente central en el rol del Estado como custodio de China en cuanto a civilización. Bueno, con eso ya nos quedan 2 minutos, así que dejo la grabación, charlamos si quieres un poco en off, ¿te parece? Dale, dale, perfecto.